un jugador admirado por millones, conocido por su humildad y su respeto dentro de la cancha, terminaría convirtiéndose en una víctima dentro de un país consumido por la violencia. Pero nadie imaginaba que iba a ocurrir una de las tragedias más impactantes en la historia del fútbol. Mi nombre es Yael Aguirre y sean bienvenidos a La Voz del Abismo. En 1994, Colombia estaba viviendo uno de los momentos más importantes de su historia futbolística. La selección llegaba al Mundial de Estados Unidos como una de las favoritas para ganar el torneo, después de haber humillado a Argentina con una puntuación de 5-0 en Buenos Aires. Su gente tenía esperanza, y millones de personas confiaban que ese equipo haría historia. Entre todos los jugadores destacaba un hombre tranquilo, elegante y respetado por todos, de nombre Andrés Escobar. Lo llamaban el caballero del fútbol, porque nunca buscaba problemas. Al contrario, evitaba las polémicas y siempre jugaba con disciplina. Nadie imaginaba que su nombre estaría ligado a una de las tragedias más oscuras del deporte. Andrés Escobar no era un nombre más en ese plantel. Según el propio Maturana, el entrenador del equipo, era el candidato natural para ser el sucesor de Valderrama como capitán del seleccionado. Nacido y criado deportivamente en el Atlético Nacional de Medellín, había sido protagonista de la obtención de la primera Copa Libertadores, no solo de ese club, sino de toda Colombia. Al mismo tiempo, Escobar, un zaguero central implacable, fue también central para que Colombia clasificara al Mundial de Italia de 1990. Era la vuelta de los cafeteros a la Copa del Mundo después de 28 años sin disputarla. El 22 de junio de 1994, Colombia se enfrentó a Estados Unidos en un partido decisivo. El equipo necesitaba ganar para seguir vivo en el Mundial, pero al minuto 35 ocurrió algo inesperado. Andrés intentó desviar un centro peligroso, pero terminó enviando el balón a su propia portería. Un autogol que silenció a millones de aficionados. Colombia perdió el partido 2-1 y quedó prácticamente eliminado del torneo. Las críticas no tardaron en aparecer. La prensa, los aficionados e incluso personas relacionadas con apuestas ilegales comenzaron a señalar a los jugadores, pero Escobar jamás respondió con odio. Días después escribió un mensaje en un periódico diciendo que la vida no termina aquí y que el equipo debía seguir adelante. Sin embargo, la situación de Colombia era mucho más peligrosa de lo que parecía, ya que el 2 de julio de 1994, 10 días después de mirar al cielo y agarrarse la cabeza, Escobar subió a su auto en un estacionamiento en las afueras de Medellín. Dos hermanos, Pedro David y Juan Santiago Gallón Henao, lo insultaron por aquel gol en contra. Escobar les exigió respeto y se desencadenó una discusión. El chofer de los Gallón, de nombre Humberto Muñoz Castro, no dudó en bajar de la camioneta, desenfundar un arma y disparar 6 veces a Escobar. Algunos de los testigos que vieron el ataque intentaron ayudar al futbolista y lo llevaron al hospital lo más rápido posible. Pero 45 minutos después de este atentado, Escobar estaba muerto. $120,000 personas asistieron al funeral del defensor central. Todo se tiñó de verde y blanco, los colores del Atlético Nacional de Medellín que Escobar había representado toda su vida. Los jugadores y el cuerpo técnico de la selección Colombia tuvieron ese día y los que siguieron un refuerzo inusitado de custodia oficial. César Gaviria, que por entonces era el presidente del país, fue uno de los asistentes. Tiempo después, las autoridades arrestaron a Humberto Muñoz Castro, quien fue declarado culpable del homicidio de Andrés Escobar, condenado a 43 años de prisión. Pero más allá de que nunca se determinó el móvil del crimen, estaba claro que Muñoz Castro era quien había disparado. Pero los cambios en el Código Penal beneficiaron a este hombre, ya que redujeron su sentencia a solo 23 años
y por buena conducta y otorgamiento de libertad condicional, solo cumplió 11 de esos 43 años que supuestamente lo habían condenado. Siempre surgieron rumores sobre posibles conexiones con apuestas ilegales y grupos criminales. Después de su asesinato, Andrés Escobar fue apodado el Inmortal número 2, ya que ese era el número que llevaba en su camiseta, tanto del Atlético Nacional de Medellín como de los cafeteros. Su caso se transformó en un símbolo de cómo la violencia, el fanatismo y la presión pueden destruir vidas en cuestión de segundos. Muchos aún consideran que Andrés Escobar fue víctima no solo de un crimen, sino de una época oscura donde el miedo y el poder de personas involucradas al crimen rodeaban al fútbol colombiano. Pero a pesar de su trágico final, su legado sigue vivo. Su nombre sigue siendo recordado por aficionados de todo el mundo, como el hombre que jugó con honor hasta su último momento. Y quizá lo más perturbador de este caso es pensar que todo ocurrió en un partido que debía unir personas, no acabar con ellas. Y bueno, hemos llegado al final de este video. Si les gustó, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos y conocidos. Además, suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan nada de este canal. Para más contenido, síganme en mis redes sociales que están apareciendo aquí en pantalla. Mi nombre es Yael Aguirre y esto fue La Voz del Abismo. Hasta luego.